con la expresión oral. Entonces, gracias. A ver. Voy a colocar esta segunda parte y lo voy a ampliar. Y vamos a comenzar, chicos, con una lectura. Yo he seleccionado en realidad para esta clase dos textos de 160 palabras. En realidad, el primer texto el que ustedes van a apreciar tiene 159 palabras, ¿no? De tal forma que 160 palabras es el rango y se usa un minuto para leer. Entonces estamos dentro del rango, si tenemos 159. Y en la lectura final que ustedes van a realizar también es un texto que tiene 162 palabras. Y ahí también está dentro del rango. Entonces deben utilizar un minuto como tiempo máximo para leer. Si es que en realidad no estás leyendo dentro del minuto, algo está sucediendo. Si haces, por ejemplo, un minuto, si has hecho la práctica, quizá estás utilizando un minuto con 15, un minuto con 20, entonces hay problemas todavía. ¿Hay problemas de qué? A ver, ¿de qué sería el problema allí? ¿Por qué una persona no lee 160 palabras por minuto? ¿Por qué? ¿Cuál sería el problema? Vocalización, profesor. ¿Vocalización? Decodificación. Lo hemos visto en la clase anterior. Allí está fallando la fluidez. La fluidez lectora. Ya, se dice fluidez. Fluidez, no solo fluidez. De pronto, pues la vocalización quizá puede estar fallando. Pues ya listo, pero lo leí, pues, ¿no? Y lo entendí. La lectura es silenciada, ya, falla la vocalización. Pero en este caso la fluidez es correcta, se lee fluidamente. Ahora, lo ideal, o más que lo ideal, es lo correcto, lo adecuado, es que haya buena vocalización, haya una buena fluidez. Y hoy día vamos a complementar esos dos aspectos con la entonación. Entonces, todos listos, espero que se encuentren listos. Y vamos a comenzar. Yo les voy a proponer el texto al comienzo. En la siguiente diapositiva es el texto. Y voy a contar con mi cronómetro, por supuesto, un minuto. Se acaba el minuto, desaparezco el texto. Y tú me vas a responder un par de preguntas que yo tengo formulada para ti. Muy bien. Entonces, igual apaga tu micrófono, por favor, y vas a leer en voz alta. Lee en voz alta. Ya no hagas lectura silenciosa, porque en realidad la lectura silenciosa pues requiere de más palabras, 180, pero aquí 160 para lectura oral. Bien, vamos a ver entonces. Entonces pongo el texto, yo sé que demora en algunos dispositivos en aparecer, y voy a tomar en cuenta eso. A la voz de 3, cuando digo 3, comienzas a leer en voz alta con tu micrófono apagado. 1, 2, 3. Tiempo, listo. Ahora sí, vamos a ver. A ver, igual, vamos levantando la mano, por favor, para ver
¿quiénes han concluido? ¿Quiénes han terminado? No se preocupen si es que todavía no. Es un proceso que no podemos quizás subsanar pues en una semana ni un mes. Es un proceso largo. Levanten la mano quienes han terminado de leer. Ya. O 3, 4, 5. Ya, 6, 7, 8. Ya, muy bien. Ya, no se preocupe, no se preocupe. Gracias, gracias. A ver, vamos a preguntarle, por ejemplo, a la compañera Grisette Flores Silva. Buenas noches. Profesor, Grisette Flores. Buenas noches, profesor. Buenas noches. A ver, Grisette Flores, tú que has terminado de leer, vamos ahora a la parte de la comprensión. Aparte del agua, ¿qué otros problemas conducen a la inestabilidad en las regiones? Ya ves. Leer es comprender, no se olviden esa parte. Leer es comprender. Entonces, ¿alguien puede responder esa pregunta? ¿Agua del río? No, pero ojo, es el agua. Por eso la pregunta puntual es, aparte del agua, ¿qué otros problemas conducen a la inestabilidad en las regiones? Aparte del agua, o sea, este artículo trata sobre los conflictos del agua. ¿Cuál, perdón? Las tensiones entre los grupos étnicos. Las tensiones entre los grupos étnicos. ¿Quién dijo esa respuesta? Francesca Paredes. Ya, muy bien, claro, las tensiones, pues, entre los grupos étnicos. Y ahí lo dice en el texto, ojo. A ver, otra pregunta, vamos para Maribel Rojas. Maribel Rojas, ¿en qué continente se producen estas tensiones principalmente, según el texto? ¿Qué continente? ¿Será en el África, profesor? En el África. Ya, ¿Alguien puede responder? Asiático. Claro, el continente asiático, pues, ¿no? El continente asiático. Ahora, vamos a ir revelando nuevamente el texto. A ver, voy a colocarlo nuevamente. A ver, no, aquí no es. No. A ver, voy a regresar. Ya, aquí está el texto. Aquí está el texto. Ahora, este texto nos dice precisamente en la primera lectura, la primera pregunta, se encuentra en el penúltimo párrafo, Dice en el penúltimo párrafo, generalmente el agua no es el único asunto en estas disputas, pues existen otros problemas que conducen a la inestabilidad, como las tensiones entre grupos étnicos. Es decir, el agua no es que sea el único asunto, el único motivo. A veces el agua, uno puede interpretar, puede ser quizá un pretexto para que explote estas tensiones que existen ya entre estos grupos étnicos. Ahora, la pregunta que yo había formulado con respecto al continente dice en el antepenúltimo párrafo, es decir, el primero, segundo, si lo vemos desde arriba hacia abajo, primero, segundo y tercer párrafo. Estos conflictos están presentes en diversas partes del mundo. Así, por ejemplo, India y Pakistán, el Asia, luchan por el agua del río Indo. Irak y Turquía, prácticamente Asia, ¿no? Aunque Turquía tiene una pequeña parte de Europa, ¿no? Pero la mayor parte de su territorio se encuentra en Asia. Y cuando hablamos de Irak y Turquía, Irak está en Asia. Se enfrentan por el agua del Tigris y Éufrates. Egipto y Etiopía, ya, ese es el único país, o los dos únicos países que se encuentran pues en África, aunque también, recuerden pues que si sabes un poco de geografía, tenemos una península importante de Egipto que se encuentra en la parte asiática, ¿no? Me parece que se llama la península del Golán. Ya, entonces, pero aquí podríamos decir que la mayor parte se está concentrando, de lo que nos narra el texto, la mayor parte se está concentrando en la parte asiática. Ahora, yo siempre tengo una preocupación con respecto a las maestras de primaria, más que de inicial, de primaria y de secundaria.
en realidad la cultura debe ser más amplia, más vasta. Ojo, eso lo digo como una observación general, ojo, no solamente por el salón. Observación general, que la cultura debe ser más amplia, más vasta. En realidad, pues los maestros deben leer de manera continua, permanente, no solamente cuestiones relacionadas con su especialidad, sino también aspectos relacionados pues con otros temas. Y si lo convertimos en cursos, quizá como ciencia y ambiente, personal social, familia y civismo, en fin. Entonces, Geografía. otros temas relacionados. ¿Por qué? Porque la escuela, quierase o no, lo quiere el constructivismo o no, todavía de alguna manera sigue siendo un campo de conocimiento en el que los profesores son unas guías, por no decir transmisores, importantes. Entonces es necesario tener esa cultura, ¿no? Muy bien, entonces tenemos este texto que es un texto en realidad pues en donde el autor sostiene que el agua es una fuente de poder y que es un foco de diversos conflictos, ¿verdad? Tenemos un cariz argumentativo fuerte. Ahora, no sé si ustedes se dan cuenta, y aquí quisiera recoger la opinión de Rosalín Huertas, este texto es diferente en cuanto a la lectura de un texto narrativo, por ejemplo, literario narrativo me refiero. ¿Por qué crees, Rosalín? ¿Te ha costado leer más este texto, por ejemplo? ¿Cómo haces la comparación con respecto a un texto narrativo literario? ¿Cuál crees que es más fácil y más fluido de leer? Para mi opinión, ¿no, profesor? No, Yo claro, es creo su segunda opinión. que el narrativo es más fácil. Este es más como informativo, se podría decir. Ya, Bueno, sí, porque me ha costado porque hay nombres, por los nombres de los países, nombres que un poquito, ¿no? Hay palabras no conocías. que no conocía. Entonces, como que ahí te detienes un poquito mejor para pronunciarla y vocalizarla mejor, ¿no? Entonces, y ahí Sí, también complica un poquito también en la comprensión del texto, ¿no? Tiene que por leerlo. supuesto. Aparte de que uno no tiene, por ejemplo, la técnica que usted nos está diciendo, ¿no? Que en un minuto tenemos que leer 120, 150, 160 palabras, un ejemplo. 160. 160, disculpe. Entonces uno tiene que estar con eso, ¿no? De que tiene que leer rápido y al mismo también tiempo bueno, leer fluido y al mismo tiempo tiene que comprenderlo también. En cambio, Claro, claro, claro. a diferencia del narrativo, ¿no? El narrativo más es como que cuenta, ¿no? Como que es más fácil el Claro, claro, texto. claro. Hay una secuencia, hay una secuencia. Así Hay es, una secuencia de hechos y a veces uno puede intuir qué es lo que viene, ¿verdad? Y es más fácil recordar hechos, ¿no? Hechos cuando son claro, secuencias, ¿no? claro. Todas esas secuencias están concatenadas. Es como ver una telenovela, ¿no? Una telenovela cuando tú la ves de lunes a viernes, te quedas en el capítulo del martes, no la ves el día miércoles ni jueves, es fácil retomarla el viernes. Es fácil entenderlo, ¿verdad? Eso pasa con mucha frecuencia eso, ¿no? En los textos narrativos tienen esa característica. Ahora, uno de los grandes problemas en la educación superior se genera precisamente porque a nosotros nos acostumbran en las escuelas con demasiados textos literarios. Entonces, cuando nos presentan textos así, estos textos tipo ensayo, entonces allí se nos presenta un gran problema de comprensión. Entonces, aquí viene una especie de reflexión, ya que ustedes ya ejercen como maestras o van a ser maestras, entonces no solamente pues existen los textos literarios, sino también el estudiante debe enfrentarse a otros tipos de textos, ¿no? Para eso estamos hablando de un texto argumentativo, quizá un instructivo, de repente un texto dialogado, ¿no? Quizá un dialogado como una entrevista, por ejemplo. O también podríamos hablar de un texto meramente descriptivo. En fin, ya depende de ustedes,
muchas veces ustedes van a tener esa libertad para poder trabajar pues en el aula, ¿no? Escogiendo los textos que a ustedes les parecen. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos esta idea, y si no se ha alcanzado, repito, estas 160 palabras por minuto, todavía queda un desafío. Practica, practica, practica. No hay otro camino. No hay otro camino. No es que vas a ir donde un brujo, a la iglesia. No, no, no. Aquí es practicar. Nada más que practicar, practicar y practicar. Muy bien. Porque a veces sucede que leemos tan lentamente y el material que los compartí la semana pasada, ahí faltó un poco el detalle de la explicación, no sé si lo han revisado, nos habla, por ejemplo, de algunas causas por qué algunos estudiantes, ojo, estamos hablando de estudiantes desde la educación superior hasta niños que ya han internalizado la lectura, ¿no? Como en el caso de niños, por ejemplo, de tercer grado, quinto grado, sexto grado. ¿Por qué a veces leen con escasa fluidez? Y ese es un gran problema. Y quienes han revisado, por ejemplo, el material que yo les compartí la semana anterior, han visto seguramente un concepto relacionado con el campo visual. Entonces, cuando uno no tiene fluidez lectora, muchas veces lees palabra por palabra, es decir, haces una lectura silabeada. Así como en este caso, ¿no? Dice, ¿te has preguntado alguna vez cuál es el secreto de determinadas personas para conseguir cosas muy importantes haciendo muy poco? Seguro que conoces a alguien que emplea muy poco tiempo y así. Entonces, hay un problema allí. Y seguramente eso ustedes lo van a notar en sus estudiantes cuando lean en voz alta, ¿no? Realicen la lectura oral. Entonces, allí se genera un problema. ¿Por qué? Porque el estudiante, cuando está haciendo ese intento, ¿qué creen ustedes que está intentando hacer cuando dice, ¿te has preguntado alguna vez cuál es el secreto de determinadas personas para conseguir? ¿Qué cosa creen que está haciendo el estudiante allí? En la mente del estudiante, ¿qué está pasando? ¿Qué está intentándose hacer con velocidad, pero no lo consigue? Personas para conseguir cosas muy importantes haciendo muy poco. Seguro que conoce. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué no está haciendo bien el estudiante? Entonación. Eso tiene que ver que, ya, claro, la entonación no está haciéndolo bien, pero, y aquí tienen que ser bastante perspicaces ustedes, muchas veces no lo hace bien porque no sabe decodificar bien. Ojo, no sabe decodificar bien. No hay una decodificación adecuada. Entonces, allí se genera el problema para que un estudiante se estacione, vamos a decirlo así, se quede un minuto excesivo en una palabra. Te has preguntado, tiene que leer todavía toda la palabra, porque de repente está en duda, ¿no? Falta de hábito lector también, ¿no? Porque cuanto más experiencias tengas con las palabras, en las lecturas, más automática va a ser la lectura para ti, ¿no? Ya pues cuando tú lees y relees y has leído constantemente, ya pues conoces las palabras. Es más, tu vocabulario va a ser mucho más amplio. Y ahí está otro problema en comprensión lectora. Cuando el vocabulario es estrecho, cuando el vocabulario es mezquino, cuando el vocabulario es excesivamente corto y hay una monotonía al momento de hablar, entonces ese también va a tener problema de comprensión lectora. Y ahora pues otra vez, círculo vicioso. ¿Y por qué tiene problemas de comprensión lectora aquel que tiene un vocabulario estrecho? Porque no lee y no comprende los mensajes que ciertas palabras
le van a ofrecer. Y digo círculo vicioso porque otra vez vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Y qué se necesita para tener más palabras, más riqueza léxica? Leer. Y así. Todo está en lectura, 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 lectura. Es leer permanentemente. Ahora, en el ejemplo que se encuentra en la parte inferior de esta diapositiva, está la manera como en realidad debes ir leyendo. ¿A qué me refiero? Es decir, debes ir agrupando frases, no palabra por palabra, no como en la parte superior, no como en esta parte, sino lo que vas a hacer es silabear. Por eso la decodificación es clave, es fundamental. Pues, si estás silabeando, quizá es porque no estás decodificando bien. Todavía tienes ese problema. Entonces, es importante que tú agrupes. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el secreto de determinadas personas para conseguir cosas muy importantes haciendo muy poco? Seguro que conoces a alguien que emplea muy poco tiempo estudiando y saca unas notas estupendas, o ganando mucho dinero trabajando pocas horas, o siendo altamente productivo, trabajando y estudiando al mismo tiempo. Agrupar, agrupación. Lo que pasa es que el punto visual, y aquí esto tiene que ver con las técnicas de lectura veloz, algunos tienen la idea todavía de que lectura veloz es simplemente pues, leer rápido, pero sin ninguna técnica. No, hay unas técnicas que son interesantes. Por eso, en la separata que yo les he compartido ya, hay algunos ejercicios en donde te ponen un punto en la parte superior, ¿no? Te ponen un punto en la parte superior, ¿no? Por ejemplo, un punto acá donde está, en este caso, la flecha. Y desde ahí, desde ese punto, o desde ese vértice de la flecha, desde allí, obviamente, tú tienes que ir agrupando las palabras. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el secreto? No si la ves. Ahora, un ejercicio para mejorar es esto. Es esto. Bueno, que ya aquí se ha movido. Lo voy a... Y ahora sí. Lo voy a tapar más todavía porque en realidad sí se puede, sí se puede, sí se puede. Listo. A ver, acá. Listo, hasta ahí. Entonces, tu campo visual tiene que estar en la parte superior. Estamos hablando de una persona que ya sabe decodificar muy bien, ¿no? Entonces vamos a pedirle, en este caso, a Marita Zapata, que lea el primer párrafo y la compañera Fabiola Tristán el segundo párrafo. Vamos, Marita Zapata. Ya, profesor, dice, la lectura desarrolla el conocimiento, la inteligencia y crea personas eficientes, proactivas, útiles y bien informadas para tomar decisiones. Estratégicamente requiere el empleo de técnicas y recursos que ayudan en la solución del problema de la comprensión lectora. Muy bien. Mira cómo ha sido fácil de comprender, ¿no? O sea, de leer. A pesar que prácticamente la mitad de la palabra se encuentra anulada. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque el campo visual debe estar en la parte superior. Repito, el campo visual debe estar en la parte superior. Está normalmente en la parte superior. Así que es necesario, es importante hacer ese tipo de ejercicios. Ustedes lo pueden practicar de manera constante, de manera permanente, para que ustedes puedan mejorar el campo visual y también mejorar la fluidez lectora. Ahora, cuando hablamos de lectura oral, ya estábamos hablando en la clase anterior de lectura oral, hablamos de esas características y había mencionado 3 características importantes y puntuales. ¿Alguien recuerda cuáles son?
La primera característica, por lo menos, ¿cuál es? ¿A qué característica hice alusión? A la buena vocalización, profesor. Muy bien, a la buena vocalización. Y la segunda, La fluidez de la lectura. la fluidez. La fluidez. La buena vocalización y la fluidez. Buena vocalización y la fluidez. Ahora, luego, y esta parte no la desarrollamos, ahora sí vamos a desarrollarla, tenemos un poco más de tiempo. Primero vamos a hablar de la entonación, ¿no? Vamos a complementar en realidad. Hemos estado hablando de la vocalización, luego de la fluidez, nos hemos concentrado bastante en la fluidez, y ahora vamos a hablar de la entonación. ¿En qué consiste la entonación? A ver, le voy a pedir a la compañera Susana Costilla que lea, por favor. Niña profesor. Características de la lectura oral. La entonación. Es el resultado de las sucesivas variaciones en el tono de voz. Tiene relación directa con el contenido y con la manera de leer y reproducir la acción a través de la palabra. Como narrador se debe conocer el texto y saber hacer un silencio cuando sea necesario, subir el volumen de la voz en momentos cúspides, así como hacer cambios de voz para transmitir el tono del autor. Muy bien. Ahí. Gracias. Ahora, en la segunda línea es importante remarcar lo siguiente. Dice, tiene relación directa con el contenido y con la manera de leer y reproducir la acción. Recalco, tiene relación directa con el contenido y con la manera de leer y reproducir la acción. Vamos a preguntarle entonces a la compañera Jenny Ortiz, ¿qué quiere decir lo que acabo de leer? Bueno, según cómo uno va leyendo, ¿no? Va entonando, es lo que más o menos entiendo. Según cómo va abarcando, ¿no? Cómo voy yendo a la hora de la lectura, ¿no? Voy tomando la entonación, ¿no? Porque también puede haber en algún momento, pues, signos de admiración, de exclamación, ¿no? En la cual yo tengo que entonar correctamente a la hora de mi lectura. Ya, gracias por tu respuesta. Dice, tiene relación directa con el contenido, ¿no? Y con la manera de leer. Cuando hablamos de relación directa con el contenido, quiere decir que debemos transmitir en realidad lo que el autor está proponiendo. Si el autor, por ejemplo, propone una escena de suspenso, la entonación va a ayudar precisamente a transmitir ese suspenso. Si el autor propone una escena jocosa, la entonación también va a ayudar a que la persona que nos escuche, si nosotros leemos, sepa esa jocosidad, porque nuestra voz va a ser el vehículo para transmitir eso. Entonces, muy bien, relación directa con el contenido y con la manera de leer y reproducir la acción a través de la palabra. La manera como leemos y cómo transmitimos lo que nos quiere decir el autor. Por eso es importante que tú primero, hagas una lectura veloz, una lectura exploratoria, con la finalidad, pues, de saber, ¿no? Grosso modo, de manera general o superficial, qué trata el tema, sobre qué trata el tema. Entonces, la entonación es clave aquí, cuando nosotros queremos hacer lectura oral y queremos transmitir el mensaje. Ahora, existen 3 tipos de entonaciones que son básicas, ¿no? Las básicas son las siguientes. La entonación enunciativa, la interrogativa y la exclamativa. Estas son las 3 básicas. Ahora, siempre, y hay una característica para cada uno, luego vamos a ver, pero siempre debemos estar pendientes en variar el tono de voz. Porque si no variamos el tono de voz, en realidad vamos a dormir al auditorio, vamos a aburrir al auditorio, entonces ahí se genera un gran problema.
siempre debemos estar, pues, a veces enfatizando, a veces preguntando, o haciendo requiebres cuando de pronto hacemos enunciados. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Espero que capten este ejercicio. Voy a pedirle a la compañera Giovanna Rojas, va a ser la primera compañera. Y después tenemos aquí a Evelyn. Evelyn, ¿me escuchas? Sí, profesor, ya lo escucho. Ya Ya, estoy en Lima. tú vas a hacer, digamos, el segundo personaje. Ahora, las indicaciones están en la parte de abajo. Cuando hablamos de intensidad normal, cuando no está subrayado, ni siquiera está en cursiva. Y está con altas y bajas, ¿no? Cuando hablamos de las mayúsculas, vas a colocar una intensidad más alta. Más alta. Cuando hablamos de la cursiva y el subrayado, una intensidad mucho más baja. En conclusión, el tono va a variar en todo el texto. Vamos a hacer una prueba. A ver, vamos a pedirle que empiece, por favor, la compañera, ¿quién le había dicho? Yo. Ya, vamos. Empiece, por favor. 3, 2, 1, va. Evelyn te va a responder. Nunca sabré por qué me dijiste eso. ¿Por qué me dijiste eso? ¿Cómo fuiste capaz? Claro que en alguno pensará que me lo merecía, mientras yo jamás lo hubiese hecho. No debería haberme traicionado así. Yeah. Yo no te he traicionado. Son embustes, son patrañas. Espero, sinceramente, que no hagas caso de esos rumores. Ya, a ver, ahí ha habido un problema, a ver. Están jaladas como actrices. Ya, pero... Yo, profesor. A ver, vamos a ver. Ojo, lea bien, ahí dice mentira. Ya luego va a ser Rosalín Huertas, la actriz. ¿Y quién va a ser la otra compañera que le va a acompañar? La actriz de reparto. No hay actores aquí, ¿no? Ya, a ver, Marita va a ser la actriz de reparto. La protagonista va a ser la compañera Rosalín. Ya, ojo, pero aquí dice mentira. Ya, dice mentira. No dice mientras u otra palabra. Dice mentira. Ahora, hay mayúsculas, pero estas mayúsculas se leen con un tono mucho más alto. El tono explota cuando hay signo de exclamación. Son embustes, son patrañas, ¿no? Pues es diferente. Yo no te he traicionado. Son embustes, son patrañas. Mira, levanto la voz aquí ya, claro, levanto la voz, o sea, el tono más alto. Yo no te he traicionado. Son embustes, son patrañas. Espero, no, y ahí se calma. Sinceramente, que no hagas caso de estos rumores. Ya, vamos a ver. Ya empezamos. Escena 348. Luces, cámaras. Vamos, Rosalín. Nunca sabré por qué me dijiste eso. ¿Por qué me dijiste eso? Nunca fuiste capaz. Ay, voy a volver, perdón. Un ratito, profesor, estoy viendo mi agua. Espérame. Estoy viendo mi tete.